Hola chicos, buen día, ¿cómo están? Espero que todos nos encontremos muy bien. El día de hoy vamos a dar inicio con nuestro tercer parcial con un pequeño repaso de los temas que abordamos en la segunda evaluación. Y nuestro primer tema del que hablamos fueron las necesidades y los deseos. Y vamos a especificar, dijimos en las clases anteriores que la necesidad tiene que ver con todos aquellos requerimientos, todo aquello que requiere tu cuerpo para vivir. Es decir, es aquello de lo que no se te puede privar porque tu cuerpo lo necesita. Hablando del alimento, del agua, del descanso, esas son necesidades. Algo que tu cuerpo necesita y no le podemos privar porque es indispensable para su funcionamiento. Luego tenemos los deseos. ¿Cuál es la función del deseo? Supongamos que tú tienes hambre, esa es una necesidad, pero el deseo va encaminado a aquello que quieres a partir de el contexto en el que estamos. Suponiendo que vivieras, por ejemplo, en la zona de la costa. Tienes hambre y quieres un pescado. El querer pescado forma parte del deseo. Ya no es como tal la necesidad. ¿Por qué? Porque sabemos que si tenemos hambre, habrá personas que con cualquier cosa o alimento se van a llenar o van a satisfacer su hambre. En el caso específico del deseo, tiene que ver con aquello que quiero. Hablando, por ejemplo, de un tipo específico de, por ejemplo, de comida. Y entonces aquí ya estamos hablando de los gustos, de las modas, y de todo aquello que nuestro contexto nos brinda. Todos nosotros necesitamos vestirnos. ¿Por qué? Porque es inapropiado salir a la calle desnudos. Esa es una necesidad. Pero el deseo, por ejemplo, es el que te va a llevar a decir, bueno, yo quiero vestirme y me quiero comprar unos tenis de X marca. En ese momento, la necesidad la estoy convirtiendo en un deseo, dado que todos aquellos gustos, esas modas, esas tendencias y ese contexto es aquel que me va a influenciar y va a determinar qué es lo que quiero para cubrir la necesidad inicial. Van de la mano, ¿sale? Pero recuerda, la necesidad es vital. Esta la puedo satisfacer y la debo satisfacer de carácter urgente. ¿Por qué? Porque forma parte de aquello que mi cuerpo me solicita. Y en segundo lugar vienen los deseos. Estos dijimos que son formados a partir de los gustos, de las modas y del contexto en específico donde quiera que nosotros estemos. Ese es nuestro primer tema y dijimos que necesidades podemos tener las que todos tienen, porque hablamos de necesidades fisiológicas, pero la otra, el deseo, va a formar parte de aquellos objetos o aquellos medios por los cuales yo voy a cubrir mi necesidad. Ahora vamos a pasar con nuestro siguiente tema, que es el autoestima y la autoimagen. Recuerda que dijimos que la autoestima tiene que ver con ese sentimiento que generas hacia ti mismo, hacia tu persona. Y aquí tiene que ver con la valoración. ¿Cómo te valoras? Ya sea de manera positiva o de manera negativa. Si la manera en la que yo me veo es positiva y es muy elevada, entonces estamos hablando de que la autoestima es alta. Si la manera en la que yo me valoro es de carácter negativa, entonces hablamos de una autoestima baja. Esta va muy de la mano con el concepto de autoimagen. ¿Qué es el autoimagen? Recuerda que dijimos que la autoimagen va a ser cómo te ves, cómo me veo como persona. Y asimismo, el cómo me veo es cómo me proyecto ante los demás. Cada uno de nosotros a lo largo del tiempo va formando un concepto propio de cómo es, de qué le gusta, qué no le gusta y qué piensa hacer. Entonces, tanto la autoestima y la autoimagen son conceptos que van a ir siempre muy relacionados. ¿Por qué? Porque si tú te ves de manera muy hermosa, si tú te ves muy guapo, entonces ese sentimiento de valoración va a ser alto.
Pero si tú por el contrario no te ves de manera positiva y te ves muy feo, te ves desagradable o te calificas como un tonto, en ese momento la valoración o la autoestima que tú te des hacia tu persona pues va a ser baja. Estos conceptos van muy ligados con nuestro siguiente tema, que son las relaciones humanas. ¿Por qué van ligados a las relaciones humanas? Por la simple y sencilla razón que dijimos que las relaciones humanas son todas aquellas relaciones que establezco con las personas que se encuentran a mi alrededor. Es decir, yo puedo establecer relaciones de carácter primario, pero también puedo establecer relaciones humanas de carácter secundario. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? En el carácter primario sabemos y dijimos muy clara en las clases anteriores que están la familia y todos aquellos lazos que hemos formado a partir de un sentimiento llamado amor, cariño, como tú le quieras llamar. ¿Sale? Y en el secundario son aquellas relaciones que surgen de la vida cotidiana. Es decir, la relación que estableces, por ejemplo, con tu maestra, maestro, con tus vecinos, son relaciones de carácter secundario. Las primarias son relaciones humanas que de alguna manera te van a permitir establecer en gran medida cómo vas a ser a futuro. Aquí vamos a dejar bien claro una cosa. Las relaciones humanas, esa capacidad que tienes tú para relacionarte con los demás, va a marcar el concepto que tienes de ti mismo, tus habilidades, tus destrezas, tus valores, todo eso lo va a marcar. Si tú vives en una familia que te llena de amor, si tú vives en un entorno en el que se te quiere, se te apoya y se te cuida, pues por obvias razones esas relaciones humanas van a contribuir de manera positiva en tu concepto de persona, en cómo te ves y obviamente en el autoestima. Ahora, lo mismo pasa con las relaciones secundarias. Por ejemplo, cuando tú estás en la escuela y tus compañeros te quieren y te aceptan, de alguna manera eso también va a favorecer el concepto y la autoestima que generes de ti mismo. Y por último, vamos a hablar de la comunicación. Y dijimos que la comunicación va a ser un intercambio de información. ¿Sale? Y este intercambio, ¿cuándo se va a llevar a cabo? Bueno, pues cuando interactúan dos o más personas. ¿Para qué me sirve la comunicación? Vamos a dejarlo bien claro. La comunicación me sirve para externar mis ideas. Y aquí vamos a hablar de la comunicación asertiva. ¿Qué es la comunicación asertiva? Esa capacidad que tiene el ser humano de hablar de manera clara, de manera precisa y expresar aquello que requiere sin tener que darle tantas vueltas al asunto. Sabemos que a muchos de nosotros nos cuesta trabajo porque hay una carga emotiva. Y a veces cuando queremos decir algo nos gana el sentimiento y lloramos. En ese momento no se cumple la parte de la comunicación asertiva, cuando me dejo guiar por los sentimientos y las emociones. Una persona que se comunica de manera asertiva generalmente se va a caracterizar por tener esa capacidad de ser claro, conciso y preciso al momento de hablar. Estas características me van a determinar que yo pueda y deba establecer relaciones de manera más positivas que me permitan crecer como persona. Y entonces, chicos, si se dan cuenta, los temas de los que hablamos en las clases pasadas, todos llevan a una sola cosa. Y esta cosa es, o este sentido es, el cómo soy. Como persona en cuanto a qué quiero, en cuanto a qué necesito, en cuanto a cómo me veo, en cuanto a cómo me defino, en cuanto a cómo me relaciono y por último, cómo me comunico con las personas que están a mi alrededor.
Y bueno, chicos, con esto pues me despido de ustedes. Espero no haya ninguna duda. En el dado caso, saben que pues para cualquier aclaración estamos para servirles. Que tengan un excelente día. Bye.